decíamos recién, se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Escuchábamos algunas de las voces, como el presidente del Senado Previsional, Federico Pinedo, destacando también esto de que es una garantía para la Argentina, pero bueno, hay cláusulas, hay condiciones, hay exigencias, ¿no? Sí, y hay recuerdos también Y hay recuerdos que pesan y mucho, pero lo vamos a escuchar a Gustavo González, que nos puede dar más detalles de lo que ¿Cómo estás, Gustavo? es este acuerdo. Bien, bien. Complicado, ¿no? Sí. Salió Pinedo, pero por ejemplo no salió nadie del radicalismo a hablar, ¿no? Por ejemplo, no salió el presidente de la Unión Cívica Radical, que es el gobernador Mendoza Cornejo, a decir nada del acuerdo. Lo cual en realidad habla más de la política, de lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Y yo creo que básicamente el problema es político. Habría que ver, porque uno cuando aparecen este tipo de cosas, de acuerdos así, 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y exigencias, que uno las conoce, o que por lo menos ahí trascienden, algunas han trascendido, la letra chica nunca trasciende. Sí. La pregunta que uno se hace es, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Quién Entonces, y de qué manera? Claro, digo, hay algunas cosas que son llamativas / irrisorias. Un acuerdo de 3 años, digo, que la Argentina pueda llegar a devolver 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional con los intereses en 3 años, digo, esto es imposible. Esto va a trascender, por supuesto, al macrismo, aún si el macrismo es reelecto, ¿no? Sí. Esta nueva deuda de la Argentina. Y una de las cosas que uno va escuchando es que se va a achicar el déficit. O sea, uno de los objetivos de la exigencia del Fondo Monetario Internacional es achicar el déficit. Es decir, es que va a haber menos inversiones en obra pública, es decir, que va a haber menos empleo, digo, es decir, que va a haber menos empresas contratistas, menos rutas, menos asfalto, menos agua, menos... Sí, obras. Menos Claro. obras. O sea, menos inyección de la nación, en las provincias, creando empleo. Es una de las banderas más importantes de las que levanta el oficialismo, ¿no? El gobierno, esto de las obras. De las que venía levantando. Claro. De hecho, hay hay spot que uno ve en la televisión, Por me eso. parece que eso van a tener que repensarlo, ¿no? Porque de hecho, o sea, el mismo gobierno dice que va a haber menos inversión en obra pública. Sí, que de hecho va a haber como un listado de prioridades. Claro. Hay una de las cosas que sí un poco llama la atención desde la positiva, esta idea de una de las condiciones, o uno de los acuerdos, de las partes con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, es el tema de la asignación universal por hijo, o sea, no dejar de lado el impacto que tiene, la pobreza, no dejar de lado la asignación de recursos del fisco, del Estado, sobre los sectores más desprotegidos. El tema es que eso va a crecer, digo, porque cuando, o sea, lo que se está ahora es lo que los economistas se llaman estanflación, estancamiento más inflación. Y va a crecer la pobreza. Inclusive la UCA salió a decirlo, digo, el Observatorio, ¿no?, Social de la UCA salió a decir que va a haber un incremento de la pobreza, es decir, que el Estado va a tener que auxiliar a sectores más desprotegidos. Sí, y además Duhovne no puso ningún parámetro para la inflación, que era lo que... Sturzenegger, claro. Sturzenegger, perdón, que es lo que venía... Que habló del 27,1%. Claro, por eso. Entonces, lo que uno va a ver, lo que uno por lo menos está pensando, lo que algunos analistas económicos, pero también analistas políticos están pensando, es que esto lo que va a hacer es conflictividad. Conflictividad política, conflictividad en la calle, conflictividad social. Esta idea de enero/febrero del macrismo, de que 2019 era un trámite, esto ya no es así, digo, la reelección, ¿no? Esto ya no es así. Es cierto que no hay hoy un opositor, peronista o no, que se pueda presentar como aquel que le dispute el terreno político a Macri o a Vidal. Capital Federal está más alambrada, ¿no?, para el PRO. Uno no ve que el peronismo hoy tenga esa figura, ¿no? Sigue teniendo muchas disputas internas, pero sí lo que uno ve es que la CGT se reunió con el gobierno
el gobierno acordó darle un 5% más, digo, posibilitar que en los acuerdos con las cámaras empresariales haya un 5% más al 15% que se había fijado, y la CGT en realidad sacó 5 puntos y se los envió al gobierno y el martes espera una respuesta. Es decir, que el paro de la CGT no está desactivado. Claro. Hoy va a haber un paro de la CTA que no se hizo porque está esperando a la CGT. Entonces, y ahí sería el jueves a nivel nacional. Yo creo que también tiene que ver con el Mundial, ¿no? El Mundial pone un impas, ¿no? En todo este escenario. Uno no piensa que las centrales sindicales van a lanzar un paro en el medio mundial. Tampoco justo el jueves es el día de la inauguración. Claro. No juega Argentina. Pero tampoco puede no hay hacer ruido igual. No sé, claro, no sé lo que ven ustedes. Tampoco no hay clima de mundial. No, todavía no. No, me parece que hay más un clima de inflación, de aumento de alimentos, de aumento de los impuestos. Me parece que lo que hay es mal humor social que ni siquiera el mundial llega a aplacarlo. Bueno, vos lo decías, Gustavo, la semana pasada que el gobierno no pudo sostenerse hasta la llegada del mundial en varios temas, ¿no? Sí. Uno era la inflación, la disparada del dólar, las tarifas, ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y encima Tapia, ¿no? Encima Tapia con el papelón de Jerusalén. Bueno, encima de eso. Entonces, no es que... Pensaba también lo de la legalización del aborto, que me parece que ya el gobierno empezó a tener hasta un viraje, una foto. Con muchos problemas adentro, ¿no? Sí, adentro que generó de Cambiemos. Claro, mucha controversia dentro del propio oficialismo. Y sería interesante saber qué hablaron Vidal con el Papa en esos 80 minutos, ¿no? A puerta cerrada, ¿no? Porque ahí Vidal ese viaje venido, imprevisto en realidad. Claro, Vidal ha venido con algún mensaje claro. bastante explícito para el presidente. No, entonces, resumiendo, es cierto que todos los economistas señalan la importancia de recurrir al Fondo Monetario Internacional en vista a la crisis financiera que tenía la nación. Eso es cierto. Lo que pasa es que los acuerdos históricos con el Fondo Monetario Internacional han sido acuerdos de ajuste, básicamente. Es decir, yo te presto plata, nosotros mismos, vamos a cualquier persona que nos preste plata. Yo te presto plata, pero las condiciones son estas. Y el que pone las condiciones son el que te presta, no el que va a buscar la plata. Sí, por supuesto. Nos pasa en lo privado y pasa en lo internacional. Entonces, lo que uno ve es eso, más desocupación y más pobreza, en un país que tiene, más o menos, pero 1 de cada 4 argentinos es pobre, y un poquito más también, ¿no? Entonces, la verdad es que es un escenario complejo y conflictivo, así que la verdad que no me parece que sean buenas noticias para la Argentina lo que está pasando, ¿no? Y lo que uno ve es que el gobierno no ha llegado a domar la inflación, ¿no? Ni hablar de esta utopía de Macri de pobreza cero, ¿no? Sí, ¿será real esto que trascendió del pedido del Fondo Monetario Internacional de que hay que bajar la inflación? Sí, lo que pasa es que en esto, lo que decía Martín, ¿no? Cuando es increíble porque uno dice, el presidente del Banco Central dice que este año no hay metas inflacionarias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿con qué pauta se van a sentar los sindicatos? Por ejemplo, claro. Por ejemplo, CETERA, ¿no? O SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿con qué pauta se sienta a negociar con la gobernadora? Todavía esa relación no se acordó. ¿Con qué pauta? Con el 28, con el 30, con el 32, con el 27. Al menos con el 27 seguro, de ahí en adelante. Entonces todo lo que uno piensa... está bastante lejos del 15% que ofrece el Pero por eso, también eso te sorprende, ¿no? Que el presidente del Banco Central, porque el presupuesto es del año pasado. En diciembre revieron ahí, pero era el 15%, ¿no? Entonces, que el presidente del Banco Central salga a decir que no hay pauta inflacionaria cuando hay paritarias que no están cerradas y cuando el mismo Gobierno de la Nación esta semana se reunió con la CGT y sobre el 15%, que era la idea que acordaba Tríaca, ministro de Trabajo, dio un 5% más. Esto la CGT, porque las bases en esto no lo van a acordar, porque después las bases explotan, ¿no? Entonces, es muy difícil que la CGT acuerde un 20%
cuando el Banco Central dice no sabemos cuál va a ser la inflación de punta a punta, anual, ¿no? En la anual. Sí. Entonces, la verdad que me parece que en algunas cosas de lo financiero, si usted quiere, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional blinda al país de una corrida cambiaria, pero me parece que lo monetario, hay cosas que están bastante lejos de solucionarse, ¿no? Me parece que la inflación va a seguir, en 1,5 puntos, 2 puntos mensuales. Yo creo que esta idea que tenía el gobierno hace 15 días atrás, hace un mes atrás, de que el segundo semestre la inflación iba a bajar paulatinamente, cuando dicen que no saben cuál va a ser la inflación, significa que esto... Y atrás de esto va a estar que el pedido de las petroleras por el aumento del combustible, ya hay algunas empresas de servicios públicos que salían a decir, bueno, pero el aumento del petróleo también significa rever los aumentos de las tarifas. No, y ahora se viene la luz, el gas, porque hablamos del tarifazo, pero sí, ahora es cuando la gente se está subiendo el calefactor porque hace mucho frío y hay más utilización de luz porque... Exactamente. En el marco de una sequía, ¿no? De 8.000 millones de dólares menos que entran por las hojas. Es decir, es un panorama bastante incierto para un gobierno que hoy por hoy lo que tiene para el gobierno de positivo en términos nacional y en términos provinciales, que no hay un opositor fuerte que se le pare de la vereda enfrente. También es esa. Entonces, es como que el gobierno hoy por hoy puede seguir jugando o puede seguir... Tiene un margen más. Tiene un margen más de maniobra para ir apostando y para ir corrigiendo errores, ¿no? Pero bueno, el tema es que en el medio, lo que decimos siempre, ¿no? En el medio está la gente, que Gustavo, es la que sufre. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.